Torah, tu casa en Israel. Todo lo que se debe hacer, siempre tiene ideas puras, ideas tranquilas, ¿sí? Y por lo tanto no vive en una constante lucha, un constante pleito interno. O sea, que no tiene ningún instinto que lo... Pero siempre va a tener como algo, ¿no? Aparente. Todos tienen un conflicto. Ok, entonces en ese sentido podríamos decir que el 99.9 estarían en el primer grupo. Y quizás haya alguien que no lo tiene. O lo tiene ya tan bien trabajado y tan bien controlado que no se le revela. Es decir, son personas a través de las cuales no se les pasa por la cabeza nunca hacer algo indebido. Nunca. Y entonces no se sienten tentados de nada. Por supuesto que estamos hablando de dos tipusim, de dos tipologías, ¿sí? Donde de alguna manera son bien extremosos, y entonces lo establece como Ahasid, el piadoso, el justo, ¿sí? Estamos recién Pero aquí empezando estamos hablando de planteo. relaciones interpersonales. Relaciones de todo tipo. Porque, o sea, tipo, a lo mejor esta persona su conflicto va a ser rezar hoy y no comportarse mal con una persona. No, o sea, el Hasid es aquel que no tiene ningún problema con Kadosh Baruj Hu ni con el ser humano. Nada. No se le va a pasar por la cabeza de que porque está lloviendo no voy a hacer la tefilá hoy, o me quedo durmiendo, ni se le va a pasar por la cabeza que como la persona X me estuvo hablando mal de mí, entonces yo voy a hablar mal de él. Pero entonces, ¿cuál es su trabajo en el mundo? ¿Por qué todos tienen que tener un trabajo en el mundo? Pero... Quizás el trabajo lo hizo cuando era joven, quizás cuando era niño, quizás en un momento determinado y llegó a ser un Hasid. Y en un momento determinado no tiene ningún pleito interno. No lo tiene. Vive adecuadamente haciendo mitzvot y cumpliendo mitzvot todo el tiempo. Sin esa lucha interna que tienen aparentemente todos los demás seres humanos. Todos los simples mortales como nosotros. Obviamente cuando hablamos de una persona así, es aquel que uno podría llegar a mirar y decir, es un tzadik, es un hombre, hay quien podría decir, parece un extraterrestre, ¿sí? No parece de este mundo, parece un malaj. A veces tenemos expresiones así de determinadas personas, ¿sí? Parece un malaj, una persona que lo único que tiene es siempre pensamientos de Torah, de Kedushá, de Tahorá, y no, aparentemente no tiene nada. Lo único que es importante que entendamos que en este momento Rambam está empezando el capítulo, está empezando recién a delinear la idea a la cual él quiere llegar. Y posiblemente por eso todavía estás diciendo como que no entiendo qué tipo de persona es esta. Pero digamos como que podría haber dos extremos, ¿no? Obviamente hay otro extremo, aquel que no domina su instinto, pero entre estos dice, hay quien domina su instinto y se porta bien, es una buena persona, es una correcta persona, pero cuando está haciendo las cosas correctas las hace porque logra dominar su instinto, porque adentro tiene un instinto que todo el tiempo le está diciendo, haz otra cosa, que te abstienes y podrías estar mejor, podrías disfrutar, podrías gozar, podrías, ¿sí?, vivir la vida, mientras que el otro no tiene esas vocecitas internas, no la tiene y vive como un tzadik. Entonces dice Rambam que el primero es una persona ante todo que este conflicto lo lleva a un gran sufrimiento durante su vida, porque todo el tiempo tiene que estar luchando, todo el tiempo está en prueba, todo el tiempo está viendo quién gana. El otro tiene una tranquilidad que lo supera, ¿sí? Y entonces dice Rambam que para los filósofos, ¿cuál de los dos es más óptimo o mejor de ambos? ¿Aquel que lucha constantemente contra su instinto o aquel que es un Hasid? Y dice Rambam, los filósofos dicen que el ideal de hombre es el Hasid, es el que no tiene esa lucha. Así dicen los filósofos. Acuérdense, cuando Rambam habla de los filósofos se refiere a aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, pero que tienen enorme sabiduría y que han logrado llegar a grandes verdades. Y que no por no ser Yehudim, y eso lo dice Rambam en la introducción de la introducción a Pirkei Avot, en la introducción de Shmona Prakim, ahí decía que cada uno de nosotros debemos tomar la verdad de quién viene. ¿Se acuerdan? Esa frase era muy importante. Que cualquier Yehudí, cuando se enfrenta a algo que es verdadero,
no tiene por qué estar descalificándolo simplemente porque no lo dijo un Yehudí, ¿sí? Si un goy viene y nos dice algo que es verdad, pero verdad es verdad, ¿sí? Comprobable, medible, ¿sí? Si alguien viene y dice esto es verdad, bueno, no dudes de poder tomarlo para ti. Y entonces Rambam siempre trae las ideas de muchos filósofos cuando él considera que son verdaderas. En este caso entonces dice para los filósofos, el ideal de persona es el Hasid. E incluso agrega, muchas veces podemos llegar a ver al Hasid y al otro, al que domina su instinto, haciendo las mismas cosas, pero uno las hace de manera totalmente natural y el otro las hace después de un conflicto interno. Por lo tanto, los filósofos dicen, el alma del primero es más pura e íntegra que la del segundo. El alma del primero no está dañada, el alma del primero no está afectada, ¿sí? El otro, que tiene que estar todo el tiempo luchando, tiene un problema en su alma. Y por lo tanto, más completo y mejor es el Hasid con respecto a aquel que domina su instinto. ¿Se entendió la postura de los filósofos? ¿Y se entendió el motivo? ¿Sí? Como que uno tiene su alma completa, plena, ¿sí? No tiene esa parte que lo está volviendo loco toda la vida. Y entonces viene la otra parte que dicen nuestros Jajamim, que dicen Hazal. Hazal, nuestros Jajamim, tienen una postura diferente. Y para Hazal, ¿quién es más importante de los dos? Dice justamente el primero. Justamente aquel que está todo el tiempo luchando con sus pasiones y controlándolas. Ese es el primero. El que lucha con sus pasiones y logra controlarlas y dominarlas. Y realmente cuando nos acercamos a Pirkei Avot, claramente lo conocemos. Eizeu Gibor, Akovesh Titzro. ¿Quién es un héroe? El que domina su instinto, así nos va a decir Pirkei Avot. Obviamente entonces está poniendo al primero con un concepto de Gibor. Es una persona que tiene un nivel enorme y que debe ser tenido muy en cuenta. Nos va a decir incluso en otra parte del texto, el Hazal, nos van a decir, en aquel lugar donde se encuentran un Baal Teshuvah, no logra estar un Tzadik, Gamur. Dice, una persona que hizo Teshuvah está en un lugar más alto que aquel que siempre fue un Tzadik Gamur, que fue un Tzadik completo. Como diciendo, una persona, en este caso con la palabra del Rambam, Hasid, bueno, es una persona buena, pero el otro que siempre tiene que estar luchando y luchando y luchando, lo supera. Lo supera porque realmente tiene una vida más difícil, más compleja, más en riña totalmente en su interior, y por lo tanto el esfuerzo que él hace para poder llegar a ese nivel, ¿sí?, es más grande. Aquellos que somos morim sabemos que hay alumnos que vienen a un examen y siempre se sacan 10. Sacan 10. Les resulta fácil. Siempre entienden todo, aprenden todo, tienen buena memoria, ¿sí? Estudian un ratito y se saben todo. Son aplicados y les va bien. Y sabemos que uno cuando le entrega el examen escrito, el Morel uno tiene que hacer palomita, está todo bien. Pero hay otro que le cuesta, y se esfuerza. Y muy difícilmente llegue a veces a la perfección como el primero, ¿sí? A la perfección en el examen me refiero. Y de pronto se sacó un 8. Pero sabemos que ese 8, a nivel del Morel, siempre fue más importante que el 10 del otro. El que se saca el 10 le da bronca, que uno le diga a aquel que sacó 8, muy bien, excelente. Y al de 10 uno le entrega la hojita diciendo, bueno, ya, lo mismo nos pasa como papás con los hijos. ¿Sí? De pronto hay hijos que siempre son los que, bueno, que hacen casa, ¿sí? Pero de pronto lo hace otro, y de pronto uno llega a la casa y aquel que nunca ayuda, de pronto lavó los platos. ¡Ah, mira! Muy bien, gracias. Y el otro que los lava todos los días. Dice, ¿y yo qué? Sí, pero así nos pasa, como que realmente aquel que hizo el esfuerzo, lo ponemos en un lugar más alto. Porque realmente está siempre luchando con eso. Dice Rambam, nos dice Hazal, que para Hazal definitivamente
entre los dos, entre el Hasid que siempre es correcto y aquel que lucha, el que tiene el pleito, está en un nivel más elevado. Nos va a traer incluso Psukim y nos dice: Shar Amoshel Benafsho Gadol. Dice, la recompensa de aquel que domina su instinto es grande, Lefi Rob Sa'aro, según el nivel de sufrimiento, Bimshol Benafsho, Bemoshlo Benafsho, perdón. Dice, la recompensa de aquella persona que está dominando su instinto va a depender del enorme sufrimiento que tiene para poder controlar su instinto. Es decir, cuanto más estés sufriendo por dominar tu instinto, mayor es la recompensa. Porque uno reconoce cuánto te está costando hacerlo. Y lo haces. La otra persona no le cuesta, y lo hace porque no le cuesta. O lo hace porque está bien, pero no tiene ninguna dificultad. Entonces dice en Hazal, la recompensa depende del esfuerzo que uno está haciendo y del sufrimiento que uno está teniendo para poder hacer las cosas. Nos dice también Lefum Tzara Agra, que significa según el sufrimiento y el sufrimiento y tzar, es lo mismo en español. Los sufrimientos y penurias. Según las penurias y sufrimientos que uno tiene, en base a eso viene la recompensa. Es decir, cuanto más sufrimiento y más penurias tengas, mayor es la recompensa. Así nos dice Hazal. Y entonces cuando uno lee estas frases, definitivamente nos damos cuenta que nuestros sabios tienden a valorar más al primero, al que domina su instinto, que al segundo. ¿Sí? Como diciéndonos a todos nosotros, no se preocupen. ¿Sí? No se preocupen. Kadosh Baruj Hu sabe que el ser humano es prácticamente como el primer caso, y cuanto más dificultades tengamos en la vida, mayor es el sufrimiento. Entonces de pronto Rambam nos trajo dos posturas, una de los filósofos, una de Hazal. Una de los filósofos que dicen el modelo de hombre 2 supera al 1, y uno de Hazal que dice el 1 supera el 2. Pero Rambam, cuando cita a los filósofos, siempre los cita porque son sabios. Entonces tenemos esos sabios y nuestros sabios. Y aparentemente nos está poniendo que hay una contradicción entre ambos. ¿Sí? Que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Rambam no está diciendo que los primeros están equivocados. No lo dijo en ningún momento. Hasta ahora no escucharon esa palabra de mí. Y simplemente les estoy explicando el capítulo. No lo dice. Pero dice, los filósofos opinan así. Hazal, los nuestros, opinan así. Incluso nos va a decir así. Trae una cita Rambam. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Acostumbraba a decir Rabban Shimon ben Gamliel. Lo yomar a Adam. Que la persona no diga y efshar lehol basar bejalab. Es imposible comer carne con leche. Y efshar lilbosh shatnez. No se puede vestir ropa. O sea, es imposible que me ponga una ropa con la mezcla de lana y lino. Y efshar lavo a la herba. Es imposible caer en una inmoralidad sexual. Ela, sino que la persona debe decir efshar. Sino que la persona tiene que decir, claro que es posible comer carne con leche. Y claro que es posible ponerme una ropa con shatnez. Y claro que es posible que caiga en una inmoralidad sexual. ¿Y cómo termina esta frase de Rabban Shimon ben Gamliel? Umaese. ¿Pero qué puedo hacer? Avishe bashamayim gazar alay. ¿Pero qué puedo hacer? Kadosh Baruj Hu ordenó que yo tengo que actuar así. Y entonces uno no tiene nunca que pensar que aquello que no tenemos que hacer es simplemente porque no se puede hacer, no se debe hacer. Si es imposible hacerlo. Claro que se puede hacer. Cuando nosotros comemos kasher todo el tiempo, ¿sí? Comemos kasher y cuidamos de no mezclar carne con leche. El mundo entero mezcla carne con leche. El mundo entero. ¿Sí? Y no se mueren. ¿Sí? A veces es interesante cuando uno quiere a veces demostrar por qué come kasher o cuál es la importancia de comer kasher. Uno empieza a buscar motivos por el cual nosotros comemos kasher. Y en las últimas generaciones se ha utilizado mucho el tema de la salud y de la higiene en el concepto de kashrut. ¿Sí? Kasher es más higiénico, kasher es más sano. Incluso
vamos a traer documentación de médicos y doctores sobre distintos temas que se asocian por ejemplo, en este caso, al tema de kashrut. Y entonces van a encontrar ustedes artículos donde mezclar carne con leche realmente es muy malo para la digestión y todo el aparato digestivo. Realmente tiene que hacer mucho más esfuerzo, ¿sí?, si uno está mezclando carne con leche. Por lo tanto, cuán sabia es la Torá de haberle ordenado al pueblo de Israel que no coma carne con leche. Pregunta: Kadosh Baruj Hu creó a todo el mundo, a todos los seres humanos. Bueno, creó al primero de donde arrancaron todos los seres humanos. ¿Y qué quiere? ¿Que solo el pueblo de Israel esté sano? ¿Sí? ¿Sí? Que es malvado con la demás gente de no haberles dicho no coman carne con leche. ¿Por qué solamente al pueblo de Israel se la dijo? Y la realidad es que el resto del mundo come carne con leche y no están enfermos. No están enfermos, por lo menos físicamente. ¿Sí? Físicamente no tienen ninguna dificultad. Creo que nosotros comemos kasher y creo que más de una vez hemos estado enfermos, aún comiendo kasher. Y hemos estado enfermos del estómago. Y entonces fuimos, me acuerdo hace unos años, en una comunidad, en un banquete kasher como de 600, 800 personas, de pronto 400 fueron al hospital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo algo que estaba en mal estado y la gente se intoxicó y todo era kasher. Y entonces en la calle el rumor es, no que es kasher y no que es kasher. Sí, es kasher, pero si hay algo que está en mal estado, está en mal estado. Y si tú no estás bien de salud, pues te va a caer mal. ¿Sí? La misma milanesa kosher te va a caer tan mal como una milanesa taref. Pero la realidad es que sí se puede comer carne con leche. El mundo come carne con leche. El mundo, por supuesto que se viste de lana con lino y no le pasa nada. El mundo se la pasa cometiendo inmoralidades sexuales. Y una cosa que uno los mira a veces y dice, bueno, qué mundo que vivimos, ¿no? Si nosotros no lo hacemos, no es porque no se puede hacer. Entonces dice Rabban Shimon ben Gamliel, ni modo, yo no la puedo hacer porque Kadosh Baruj Hu lo dijo. Nada más, no porque no se pueda hacer. La realidad es que sí se puede hacer muy fácil. Agarra un pedacito de carne, ponle queso y gratínalo y tienes una rica hamburguesa de McDonald's. ¿Cuál es el problema? Claro que se puede hacer. Entonces, en base a esto, tenemos una idea de sabios, filósofos, y una idea de Hazal. Los sabios filósofos del mundo dicen, el ideal es el hombre que no tiene ese conflicto, ¿sí?, que no tiene conflicto entre Yetzer Ra y Yetzer Atov, mientras que Hazal dice, el que tiene ese conflicto está por arriba. Pero hay algo que aquí tiene que hacer Rambam. Si Rambam está trayendo a los filósofos, es porque lo que dicen los filósofos es verdad. Y si él trae a nuestros sabios, es porque lo que dicen nuestros sabios es verdad. Y a pesar de que hay una contradicción, tiene que haber algo que no sea contradictorio y tiene que haber verdad en ambos postulados. ¿Se entiende? Dice, lo que dicen los filósofos es verdad y lo que dicen Hazal es verdad. Pero a ver, no entiendo. Supongamos, los filósofos dicen que esto es verde y los sabios dicen que esto es rojo. Y entonces, ¿cómo puede ser que los dos tengan razón? Porque así parecería este capítulo. ¿Sí? Aparentemente lo que están diciendo es totalmente contradictorio. Uno dice que el primer hombre es el mejor y el otro dice que el segundo hombre es el mejor. Y Rambam nos trae a las dos como diciendo, los dos tienen razón. Me hizo acordar una anécdota humorística de nuestro pueblo, donde le llega a un rabino una persona y le cuenta un problema que tiene con la otra persona, ¿sí?, en un Beit Din, y entonces le dice, cuando termina de escuchar a la persona, le dice, ¿sabe qué? Tiene razón. Entonces entra la segunda persona y le explica todo el pleito que tiene con el primero. Termina de hablar y le dice, ¿sabe qué? Tiene razón. Tiene razón. Entonces el asistente del rabino le dice, a ver, Rab, no entiendo. El primero tiene razón y el segundo tiene razón. ¿Sabes qué? Tú también tienes razón. Todos tienen razón. Bueno, ¿cómo se entiende aquí con el Rambam? ¿Cómo puede ser que los dos tengan razón si lo que están diciendo es una contradicción? Uno dice, una persona es el mejor, el otro dice la persona es la mejor. Y entonces Rambam aquí dice así. ¿A qué se refieren los goim cuando hablan de una buena persona y de una persona completa? Se refiere a aquellas actitudes, midot, que un ser humano debe tener por el solo hecho de ser humano. Es decir, para el mundo entero, una persona que sea un asesino
es una persona que es un Neshama, no está bien. No se les pasa por la cabeza, en principio, ¿sí?, que asesinar sea algo adecuado, que sea algo correcto, ¿sí? No se les pasa por la cabeza que, no sé, a una persona que me hizo algo bueno, responderle haciéndole algo malo, ¿sí? No desagradecido, sino peor que desagradecido. Porque desagradecido es aquel que no agradece, pero en activo, o sea, no solamente que me hizo algo bueno, entonces como me hizo algo bueno yo le voy a ir a hacer algo malo, específicamente, ¿sí? Una persona me hizo algo bueno, bueno, quizás no le haga un regalito y no le diga gracias, pero de ahí después a ir a hacerle algo malo a él, como que no se me pasa por la cabeza. En general, el faltar el respeto al padre y a la madre, como que es algo natural del ser humano. Fíjense para poder entender esta idea. Cuando Hashem crea el mundo, después de 10 generaciones, manda un Mabul, manda un diluvio. ¿Por qué? Porque la humanidad se descarrió. Cuando baja Noah del arca, Hashem le va a dictar la Sheva Mitzvot Bnei Noach, los 7 preceptos noágicos, ¿sí? Preguntan los Jajamim, no es correcto. Le estás dictando las normas después de haber llegado el castigo, ¿sí? ¿Entendieron? Sí. Después de haber mandado el castigo, ahora les estás diciendo las normas de lo que tienen que cuidarse. ¿Por qué vino el castigo? Justamente por no haber cuidado esas normas, ¿sí? Es como que de pronto nos castiguen por algo y uno dice, perdón, pero yo no sabía, ¿sí? Ah, bueno, entonces mira, qué bueno, ya te castigué, pero bueno, tienes que saber que si no llegas a las 9 de la mañana ya no puedes entrar a la clase. Pero si un día yo llegué a las 9 de la mañana y no sabía y nadie me había dicho nada, creo que cualquiera de nosotros diríamos, no es justo. Perdón, yo no sabía que ese era el horario, yo no sabía que era lo que tenía que hacer. Y podríamos entonces decir que aquel que me está poniendo el castigo es un injusto, que no hace justicia. Pregunta al otro Jajamim entonces, ¿cómo puede ser que Kadosh Baruj Hu mandó un castigo sin una advertencia clara, sin haber dictado normas claras? No el hecho de que Noah estuvo 120 años haciendo el arca y a ver si la gente se arrepentía. Pero en ningún momento antes de Noah está el dictado de las normas. Entonces, ¿cómo puede ser que castigue sin haber dado las normas? ¿Y por qué da las normas después del castigo? Entonces dicen los Jajamim que esas normas que le dicta Hashem al mundo son alajot, son mitzvot, que el mundo las tendría que tener simplemente de manera natural. Simplemente de manera natural. Y no porque Hashem se las dicta. Y no porque vienen desde el cielo. Porque naturalmente el hombre debería actuar así. Debería ser vergonzoso, ¿sí?, que un ser humano tenga que venir una ley que le diga no matarás, ¿sí? No debería ser así, sino que naturalmente el hombre tendría que entender que eso no va, ¿sí? Así como no hay ninguna ley que nos dice respira, y todos respiramos, come, y todos comemos, ¿sí? Y no necesitamos que nadie me diga que coma, ¿sí? Simplemente fíjense lo que es un bebé, cómo se prende al pecho de su madre a los minutos de haber nacido, come, ¿sí? Nadie nos va a decir, nadie nos tiene que ordenar eso, lo vamos a hacer solitos. Así debería ser todas esas mitzvot. Y entonces Kadosh Baruj Hu no se la dictó al ser humano, no se la dictó porque era algo natural, así tendría que haber actuado el ser humano. Como no actuó así, aparecieron. Pero esas mitzvot de Bnei Noach realmente como si fuera una cachetada a la humanidad. Qué triste que te tenga que decir una cosa así, ¿sí? A veces en las relaciones humanas nos pasa. Cuando hay determinadas cosas, determinadas convenciones, determinadas situaciones, uno dice, eso te tenía que yo decir. Era algo obvio que no te lo tenía que decir. Te tenía que advertir de un padre con un hijo cuántas veces, ¿no? Que de pronto nos hace algo un hijo y uno dice, es que no puedo creer que hayas hecho. Y bueno, tú nunca me dijiste que no se podía hacer. Sabemos cómo a veces los hijos nos contestan. Y uno dice, te tenía que decir eso, te tenía que decir. No era natural, no era lógico. Entonces dice Rambam, cuando los filósofos nos hablan de ese tzadik que está por arriba de todos, que es mejor que el otro que está luchando contra sus instintos, es porque el otro está luchando contra un instinto de algo que no debería tener ni siquiera el instinto por el mal.
de algo que tendría que ser, todo el ser humano tendría que estar sano y bien, y saber que no se roba, que no se mata, que no hay que estar faltando el respeto de esa manera. Y entonces, el otro que está luchando para no matar, pues no hay ninguna duda, su alma está mal. Su alma está mal, no puede ser. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Si una persona que es un asesino, pues no hay nadie en el mundo que pueda decir, bueno, pobre, está luchando contra su instinto. Pero en el segundo ¿Sí? caso habla de algo tan extremo como matar, o yo lo he interpretado como que luchaba con sus instintos, pero con los instintos naturales que puede tener un ser humano. Bueno, instintos son instintos, los instintos son todos naturales, pero de alguna manera hay instintos que quizás ni se nos presentan. Supongamos nosotros aquí, nosotros, es interesante que cuando nuestra Torah habla de personas como todos nosotros. Cuando nosotros hacemos Teshuvah y leemos todas las halajot, cuando decimos al Hetche Hatati y uno lee todos los, en Yom Kippur, todo el listado, ¿sí? de la Hetche Hatati, en Rosh Hashanah, por el pecado que cometí, uno va leyendo, ahí va apareciendo claramente, en ningún momento dice al Hetche Hatati por haber asesinado a una persona, al Hetche Hatati por haber incendiado un edificio, por haberme estrellado con un avión contra las Torres Gemelas. No aparece una cosa así, sino que dice por haber hecho mal la shonarra, por haber faltado el respeto a mi maestro, por haberme quedado con un dinero que no era mío, por haber cobrado un interés de más. Uno va leyendo y parecería que son las cosas chiquititas, ¿sí? En realidad no son chiquititas, sino que son las cosas que todos nosotros podemos llegar a caer. Las cosas graves, no sé, ¿alguno de ustedes alguna vez se les ocurrió ir a matar a un ser humano? Como que no está, ¿sí? Sin embargo hay personas que sí, hay personas que sí, ¿sí? Hay personas que lo tienen. Va a decir el filósofo, esta es una persona que si tiene ese sentimiento de querer matar a alguien y lo domina, bueno, se va a parecer al Hasid, pero el Hasid ni siquiera tiene ese instinto, nunca se le va a ocurrir matar a alguna persona. Por lo tanto, esa persona está sana, mientras que el otro está enfermo, aun cuando no termina asesinando a nadie, ¿sí? Una persona que tiene una actitud así, que de pronto, ¿sí? No sé, cometer una prohibición, pero natural, ¿sí? Y se contiene, dicen los filósofos del mundo, eso no está bien. Mejor es del otro, que no tiene esas ideas. Pero ¿qué dicen nuestros sabios? ¿Por qué se va a aquel que domina su instinto? Porque dice, cuando Kadosh Baruj Hu, cuando nuestros Jajamim hablan de la persona que domina su instinto, no se refiere a esas mitzvot o a esas normas, sino que se refiere a aquellas que Kadosh Baruj Hu nos ordenó en Har Sinai y que no tienen ninguna lógica y que sin embargo las debemos cumplir simplemente porque las ordenó. Y volviendo a lo que decía Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel no habló, no digas que no se puede matar, no digas que no se puede robar, sino lo que él dijo es, no digas que no se puede comer carne con leche, no digas que no se puede usar shatnez. ¿Por qué? Porque esas cosas claro que se pueden hacer. Y el mundo no vería nada de malo si te ven comiendo carne con leche. El mundo no vería nada de malo si te vistes con shatnez. El mundo no vería nada de malo si en Shabbat trabajas. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque Kadosh Baruj Hu lo ordenó. Y el instinto lo tenemos. Y el instinto me va a decir, ay, se me antoja la hamburguesa de McDonald's. Y se me antoja cometer una inmoralidad sexual, ¿sí? de cualquier tipo. ¿Por qué no la haces? Porque Hashem me la dijo. Entonces, ¿van viendo cómo se va entendiendo las dos ideas? Por un lado, en todas las normas generales de la humanidad, ¿quién es el mejor? Aquel que no se le pasa por la cabeza jamás transgredirlas. Pero en las nuestras, específicamente lo que llamamos los hukim, ¿sí? Aquellas mitzvot que no tienen ninguna explicación racional, ¿sí? Hay mitzvot, Rabbi Zera de Gaón la llamaba así, mitzvot sichliot, y mitzvot shimiot. Mitzvot sichliot son preceptos que me salen del raciocinio. Las entiendo. Incluso cuando la Torah también utiliza alguna de ellas, no explica nada. Lo tirzach. No dice más nada. 2 palabras.
¿Qué más quieres que te explique? No asesinarás. Obvio. Sí, está claro, no necesito que me digas Kadosh Baruj Hu, nada más. Nada más, con 2 palabritas te alcanzó. Y no solamente a nosotros, el mundo lo entiende. ¿Sí? En realidad es una ley universal, no matar. Existe. Shimiot viene del verbo lishmoa. ¿Sí? Mitzvot que escuchamos en Har Sinai. Y simplemente por haberlas escuchado, las tengo que cumplir. Aun cuando no entienda en absoluto por qué la tengo que hacer. Y en estas son donde me sale siempre ese instinto. En el anterior, dice Rambam, si tienes un instinto en esta de no cumplirla, es porque tu Neshama está enferma. Pero en estas, no es que tu Neshama está enferma, sino que tienes un Yetzer. Y el Yetzer te va a decir, ¿para qué? ¿Qué necesidad tienes de esperarte 6 horas? Ya pasaron 5 horas, 4 horas. ¿Sí? Ya, no pasa nada. Si una vez en tu vida no te espera, ¿qué problema hay para comer de leche después de carne? ¿Cuál es el problema? Y la verdad que uno se pone a nivel racional a pensar. Y si no tienen la menor lógica. ¿Cuál es la lógica de que tengo que esperar 6 horas? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica de que este animal que tiene aletas y escamas, porque es un pez que tiene aletas y escamas, sí se puede, y el otro que le falta, no se puede? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comer moluscos si el mundo entero los come? Y no son feos. ¿Sí? Porque uno dice, ay, es un asco. No, no es cierto, el mundo los come. ¿Sí? Yo particularmente no como y no he comido, pero el mundo los come y dicen que es sabrosísimo y uno los ve ahí deleitándose con eso. Nosotros aprendemos que hay cosas como que no nos gustan, pero mira el mundo. ¿Sí? Entra a un restaurante de pescados y vas a ver lo que es. En cuántos eventos, bodas y compromisos, cuando ponen un buffet así muy elegante, van a poner todas esas cosas. Y va a aparecer una langosta de mar enorme, llena de camarones y ¿cómo se llaman? Los cangrejos y langostinos y caracoles. Y uno dice, no es cierto. El mundo come. ¿Por qué no los comemos nosotros? Porque Hashem dijo. Porque Hashem dijo, punto. Porque Hashem dijo, nada más. Sí. Que a mí me parece que una de las leyes de Noah es no infidelidad, ¿no es cierto? ¿Lo qué? Infidelidad. Infidelidad. Infidelidad, no, inmoralidad sexual. Entre ellas está obviamente el adulterio, claro. Por eso, pero esa tú como... la mencionaste como en las segundas, pero esa en realidad es la primera. Es de las primeras. Son cosas que el ser humano no debería hacer porque simplemente si es mi pareja, debo cuidar a mi pareja. Y si esa persona está casada con otra persona, ¿por qué me voy a meter en la otra familia? Es de las primeras. Cuando hablamos, el tema es que en el tema de inmoralidades sexuales, sabemos que en la Torah se agregaron muchos otros. ¿Sí? Y todo el tema de los incestos y cuál se puede y cuál no se puede. Hay mucho. Fíjate, por ejemplo, en el mundo moderno, obviamente dentro de todo el tema de Herba está la homosexualidad. ¿Sí? Y mira lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Donde ya es casi lo normal y el orgullo. ¿Sí? Eso es una cosa terrible, como la humanidad ahora nos está vendiendo la idea de que está bien. ¿Sí? ¿Es cierto que en Israel legalizaron las bodas gay? No. Al final no. No, hasta el momento no. No quiere decir que Constantemente hay ideas. Primero hay ideas de lograr que haya una boda civil, primero. ¿Sí? Que aquí en Israel todas las bodas son bodas religiosas. Y cada persona se casa de acuerdo a su fe, a su religión. Entonces, Yehudim con sus rabanim, y los cristianos en sus iglesias, y los musulmanes en sus lugares. Pero entonces están buscando la idea de que haya una boda civil como en cualquier otro país, en la primera lucha. Y luego de que se logre que haya una boda civil, si es que se logra, hay quienes están luchando también para lograr las bodas de lo que se quiera. Obviamente va a haber resistencia, pero bueno, son procesos que se están dando en todo el mundo, lamentablemente. Y obviamente son ideas que, bueno, sabemos que no, y la Torah lo va a decir claramente, no. Pero parecería que el instinto del hombre dice, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Tiene derecho a ser feliz, tiene derecho, si a él le gusta, así uno escucha las ideas. Hoy en día con una amplitud y una libertad, uno dice, bueno, ¿será así? ¿Será realmente tan así? Y obviamente no entro al tema porque el tema es muchísimo más profundo y habría que estudiar bien la Salahot. Entonces, simplemente, Rambam aquí,
une las dos ideas. Y en realidad va a decir, los dos tienen razón. Los filósofos, porque se están refiriendo a aquello que el ser humano debería naturalmente ser de una manera determinada. Y cualquier persona que no actúe así, y entonces está luchando con su instinto, si lo voy a matar o no lo voy a matar, ese es un enfermo. Esa es una persona que no está bien. No es que está luchando con un instinto. Está luchando con algo que tiene mal en su interior. Mientras que el otro, nosotros, que nuestro instinto, ¿en qué estamos luchando? ¿Cómo taref o cómo kasher? Ese es mi tema. En algo que todo el mundo no vería ningún problema. En algo que muchos Yehudim no ven ningún problema. En eso, obviamente, aquel que domina su instinto supera al otro. Porque nuestras mitzvot nos hacen hacer cosas que no tienen lógica. Ninguna lógica. Ninguna lógica. Para Adumá, toda la mitzvah de la vaca roja. ¿Sí? Una parte del ritual del Beit HaMikdash. Tomar una vaca cada 50 años que no tenía ningún pelo que no fuera rojizo. Con esa vaca hacerle shejitá, quemarla íntegra con la ceniza mezclada con agua. Con eso voy a expiar los pecados del pueblo de Israel. ¿Sí? A través de toda una ceremonia donde el Cohen que está purificando se impurifica en ese momento y el que recibe esa ceniza de la vaca roja se purifica. Uno lee toda la ceremonia desde el inicio hasta el final, no entiende nada. Realmente no entendemos nada. Bueno, ¿y si la vaca roja en vez de ser roja es roja? Cuando se habla de roja es el color rojizo, ¿sí? Hay vacas que tienen un color no rojo el colorado fuerte, ¿sí? Pero un color, digamos, de marrón a rojizo, ¿sí? De café a rojizo. Hay. Sin embargo, siempre vienen con otro tipo de pelos, ¿sí? Siempre viene mezclado. Entonces, en Israel cada 50 años aparecía una vaca así. Esa es la vaca que hace falta. Esa vaca es la que se le hace shejitá. Esa es la vaca que vamos a quemar. Con cenizas purificas. ¿Por qué con las cenizas purificas? ¿Por qué se purifica el pecador y se impurifica el que está purificando? No se entiende nada. ¿Y qué había en el Beit HaMikdash? ¿Cómo se purificaba? Así. Así. Era cada 50 años. No, siempre había. Pero cada 50 años se tomaba una vaca nueva. ¿Pero qué? La ceniza Duraba se utilizaba, exactamente. Se utilizaba. Cuando uno lee toda la ceremonia, no entiende. Cuando uno se acerca al tema de los korbanot, este sacrificio, para este sacrificio debes tomar tal animal que debe tener un año, macho o hembra. Y uno va leyendo y dice, bueno, ¿y si en vez de ser macho es hembra? Si en vez de tener un año tiene año y medio, ¿cuál es el problema? Uno podría decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué lo haces? Kadosh Baruj Hu dijo, Señor, le traigo mi saco, ¿qué quieres? Revíseme si tengo lana o lino. ¿Y por qué? Si tiene mezclado, ¿qué pasa? No, si no tiene mezclado no me lo puedo poner. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Hashem dijo. Punto. Y cuando es una mitzvah que simplemente la tenemos que cumplir porque Hashem dijo, pero mi cabeza dice, no tiene lógica, ahí empieza a luchar mi instinto. Si realmente, si fuera simplemente natural, muchas más personas estarían cuidando todas las mitzvot. Y muchos más Yehudim estarían cuidando las mitzvot. La mayoría de los Yehudim que no cumplen, todo el tiempo nos van a, entre otras cosas que nos van a decir es, mientras no la entiendan, no la voy a cumplir. Esa es parte de una parte de los argumentos que muchos utilizan. ¿Sabes qué? Para mí esto se me hace ilógico. Esto se me hace ridículo. Esto se me hace del siglo IV antes de la era común. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de prender fuego en Shabbat? Antes, porque había que agarrar 2 piedras y sacar una chispita. Y entonces era un problemón tener fuego en Shabbat. Era un trabajo forzoso. Pero hoy en día, agarras el fuego, ni siquiera tienes que prender fuego. Haces así, le mueves la perillita de la estufa y se prende solita. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuánta gente dice así? Y obviamente no saben que Abraham Avinu no usaba piedras para sacar fuego ni nada por el estilo. Pero no importa. Si la Torah dice, no prenderás fuego en Shabbat. Punto. ¿Por qué? No prenderás fuego en Shabbat. Podemos empezar a darle 100.000 explicaciones. Hay un concepto que es buscar el tam de las mitzvot, el sentido de las mitzvot. ¿Sí? Y hay jajamim que dicen que como somos seres racionales, los Yehudim, vamos a tratar de buscar el sentido de las mitzvot. Vamos a hacerlo. Y entonces vamos a buscar, bueno, ¿por qué será shatnez? ¿Por qué será kashrut? ¿Por qué será cada cosa que Hashem nos dijo?
Y entonces vamos a buscar motivos. Motivos que quizás en el siglo XII di un motivo, y en el siglo XV di otro motivo, y en el siglo XX doy otro motivo, y en el siglo XXV darán otros motivos. Y quizás ese motivo me convenza de cumplir la mitzvah. Como decíamos hace un ratito, si kashrut es sano y saludable, entonces como kasher. ¿Y qué pasa si no es sano y saludable? La Torah nos ordena hacer Brit Milá, ¿sí? Ota Brit, es la señal del pacto. En el siglo XX, en el final, las últimas décadas del siglo XX, salieron una cantidad de estudios de lo bueno que es practicar Brit Milá. No solamente para el hombre, sino para la pareja. Y salieron estudios de incidencia de cáncer vaginal mucho menor en mujeres que tienen un marido con Brit Milá que sin Brit Milá. Por lo tanto, muchos dijeron, ¿ves cómo el Brit Milá es saludable? ¿Es bueno? Para el hombre, obviamente, tiene muchas menos enfermedades, etc. ¿Qué va a pasar si en el año 2020 salen otras teorías y otras investigaciones que dicen todo lo contrario? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a hacer Brit Milá o no vamos a hacer Brit Milá? ¿Qué vamos a hacer? Sí, porque lo mandó. ¿No? Lo vamos a hacer. Puede ser que haya personas que dicen, no, ¿sabes qué? Si realmente no es así, y si apareció un científico que dijo que mejor no, hoy hay científicos que lo dicen. En Europa salió hace unos meses, y en Alemania, la prohibición de hacer el Brit Milá, por todo el sufrimiento de ocasionarle un daño a ese bebé, una lastimadura, y que además no es natural. ¿Por qué? Porque no es natural, el cuerpo nace con prepucio, el cuerpo nace con prepucio, ¿y por qué quitar? Hay muchas investigaciones que dicen que cuando se quita el prepucio hay mucho menos placer sexual en el futuro para el hombre que si tuviera prepucio. Entonces, ¿para qué se lo quitas? La Torah dice que es la señal del pacto. Entonces puedo buscarle, puedo investigar a nivel de kashrut. Va a haber, van a encontrar ustedes, no solamente que hablen de salud física, va a haber que decir, hay aquellos que van a decir, si tú te comes buitre, y te comes cuervo, y te comes aves de rapiña, todo lo rapaz de esos animales se te mete adentro tuyo. Fíjense que todos los animales que nosotros comemos son herbívoros, ¿sí? No son animales que matan animales. Entonces, de alguna manera, si tú empiezas a comerte un león, un tigre, entonces, ¿qué haces? Toda esa característica, esa cualidad, ¿sí?, dañina, la metes adentro tuyo, y es como que en tu neshama entonces vas a tener esas áreas del león, del tigre que mata, que asesina. ¿Será por ahí, kashrut? ¿O será por el tema de salud? ¿O será porque Hashem lo que quería era que no estemos mezclados con los goyim, entonces nos puso unas normas de comida para que no podamos estar sentados en la misma mesa? En definitiva, no sé por qué es. Y cuando nosotros decimos las explicaciones, es muy posible que Kadosh Baruj Hu se esté muriendo de risa de lo que estamos diciendo. Les conté del traje espacial, creo que fue la última clase que algo mencionó, ¿No les conté de los trajes espaciales? Perdón. En el año 2001, un muchacho me trae un libro y me dice, es el anuario de la NASA. Y yo le digo, no sé lo que es. Me dice, sí, todos los años o cada 10 años, por ahí me estoy equivocando, la NASA saca un libro muy grande, tipo NASA, con unas fotos espectaculares, increíbles, pero con muchos artículos científicos de la NASA. Y entonces en uno de los artículos era la historia de los trajes espaciales. Desde el primer traje espacial hasta el último que estaba hecho en ese momento. Y entonces muestran, creo que todos hemos visto los trajes espaciales del inicio, con muchas fotos, pero abajo todas las explicaciones, cómo se diseñaron, en qué año, bla, 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 qué problemas tuvo cada uno, hasta cómo fueron evolucionando. Y entonces me muestra hacia el final del artículo 2 renglones que él les puso el resaltador, el amarillo ese, ¿sí? Y entonces hacia el final del artículo dice que a partir del año 2000 se había decidido que los trajes espaciales no tuvieran lana y lino mezclados. ¿Por qué? Porque habían descubierto que en el espacio atraían radiaciones nocivas para los astronautas. Punto y seguía. Entonces me muestra, raro,
¿será por esto, Shatnez? ¿Será por esto? Porque el artículo no era de Shatorá, ni de... Era un artículo de la NASA, no menciona para nada, ni siquiera pone el pasuk de la Torá, nada, o sea, no tiene nada que ver. Simplemente está contando algo real, que en los trajes espaciales no se puede poner. Entonces me acuerdo que me dijo, ¿será porque Hashem sabía que en algún momento dado a los Yehudim íbamos a empezar a viajar al espacio? Entonces para que el Yehudim no se afecte, entonces... Y quizás sí, pero quizás no. ¿Será por eso? No tengo la menor idea. La realidad es que el pueblo de Israel está cumpliendo Shatnez hace 3.000 años. ¿Sí? Hace 2.500 años que estamos cumpliendo. ¿Sí? Y no íbamos al espacio. Y si yo no, entonces no viajo al espacio. Si entonces es porque si en el espacio hay radiaciones, si no viajo al espacio, ¿sí lo puedo usar? No. Entonces, en definitiva, no sé por qué Hashem me ordenó Shatnez. No sé por qué Hashem me ordenó Kashrut. Puedo tener algunas suposiciones, pero la realidad es que las tengo que cumplir porque Hashem dijo. Y entonces el instinto siempre me va a decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás haciendo cosas que no entiendes? ¿Sí? ¿Por qué? Pues realmente, o sea, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. ¿Cuántas cosas en Shabbat uno dice, ay, no cortes el papel? Y uno dice, ay, ya es una locura, es una locura. ¿Sí? Pero puede pasar en un momento dado pensar así. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Hashem dijo. Porque los Jajamim nos establecieron sus normas para cuidarnos de no transgredir la palabra de Kadosh Baruj Hu. Entonces, una persona, un Yehudí, su instinto y su lucha interna, Yaakov Titzro, es cuando todo el tiempo está luchando mi instinto para ir en contra de la Torah. Pero el otro es aquella persona que su alma está lastimada, que tiene una lesión. Por lo tanto, en el primer caso, obviamente es mejor aquella persona que se integra. En el caso del Yehudí, obviamente es mejor esa persona que logra controlar su instinto. Diciéndonos las mitzvot de la Torah, siempre estás en una lucha contra tu instinto. ¿Sí? Ya te dejo. La mitzvah de Shabbat Aveidá. ¿Sí? Encontraste un reloj, hay que devolverlo. A ver, ¿a quién no se le antoja quedarse con el reloj? ¿Quién no se le antoja? ¿Quién vería mal en el mundo? Ay, te encontraste algo en la calle, ya te lo llevaste. La gente lo ve con una normalidad. Es decir, no ve algo extraño que tú te quedes con algo que no te pertenece. No lo ve como algo extraño. ¿Sí? Te lo encontraste, qué bueno. Dios te lo puso en el camino. Nos van a decir, Dios te lo puso en el camino. Mira qué suerte que tuviste. Y la halajá, la nuestra, dice, tienes que ir y buscar, y anunciar, y preocuparte. ¡Hey! ¿Y el instinto qué? A ver si salen ahora a la calle y se encuentran unos Rolex de oro. A ver, voy a mirar si tiene una señal. Uy, si tiene. ¿Qué hago? ¿Eh? El instinto dice no. Por eso, cuando alguien se encuentra un portafolio con $1.000.000 y es un taxista y se lo encontró en el taxi y de pronto va y lo regresa a la policía, ¿qué pasó? Se convierte en la noticia del mundo. ¿Sí? Todo el mundo se entera. Un taxista en Sydney y todo el mundo habla de esa persona. ¿Por qué? Porque es algo totalmente ilógico. En cambio, en el pueblo de Israel es mitzvah. Y tienes que dominar tu instinto. Y si lo encuentras, tienes que devolver. Sea lo que sea, hay que devolver. Si tiene un simán, hay que hacerlo. Y si te llevas un animal, lo tienes que cuidar y alimentar y proteger hasta que alguien venga por él. ¿Sí? Es mitzvah. Sí. Hashem nos hizo seres intelectuales y nos dio un cerebro para pensar. Me imagino que eso es para tomar el libre albedrío y por eso. Claro. Pero entonces, ¿por qué nos va a poner cosas? Háganlo y no podemos pensar, En el tema este del Tam, de buscar el sentido, hay jajamim que dicen que como somos seres racionales debemos hacerlo, y debemos buscar y debemos entender, pero siempre sabiendo que aun cuando le busques el sentido, en definitiva no estás seguro, ¿sí?, que el sentido que tú le encontraste es el motivo por el cual Kadosh Baruj Hu te lo dio. Sin embargo, si ese sentido que tú le encontraste te fortalece para cumplirlo, adelante. Si por el tema de Kashrut que decíamos, si realmente uno cree que por estar comiendo esos animales incorporo conductas negativas, ¿sí?, a mí me llama, entonces perfecto, a mí me ayuda, y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero meterme esas cosas en mi cuerpo. Perfecto. Pero hay otro grupo jajamim que dicen, no tienes por qué buscarle ningún sentido. ¿Por qué? Porque puede pasar, y es lo que pasa muchas veces, que hay Yehudim que mientras no le encuentren ningún sentido, no van a cumplir. Ese es el problema, directamente no van a cumplir. Y lo dicen abiertamente.
van a venir un shiur de Torah y van a decir, mira, Rab, esto yo lo cumplo, esto yo lo entiendo, perfecto. Esto también, esto no lo entiendo. Perdón, yo no lo entiendo. Y mientras no lo entienda, no lo cumplo. Entonces no puede ser así. Entonces, ¿no lo entiendes? Cúmplelo. ¿Lo entiendes? La Torah incluso, por ejemplo, hay mitzvot, lo tirzach, dijimos antes, no asesinarás. No hay lo que explicar. No hay lo que explicar. Punto. Hay otras mitzvot que la Torah explica por qué. Mismo Kadosh Baruj Hu se tomó el tiempo en la Torah de decir por qué. Por ejemplo, lo tetaef mitzri, no aborrezcas al egipcio. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Acabamos de salir, ¿sí? Me maltrataron, me esclavizaron, mataron a mis hijos, los usaron de ladrillos, nos hicieron sufrir, ¿sí? Nos tuvieron en prisioneros y esclavos. Viene Hashem y me dice, no los aborrezcas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Sí? Imagínense que Hashem hubiera estado afuera de Auschwitz y a los sobrevivientes le diga, no aborrezcas a los nazis. ¿Sí? O sea, más o menos es la misma idea. Pero dice el pasuk, no aborrezcas al egipcio porque extranjero fuiste en su tierra. Acuérdate cómo llegaste a Mitzrayim. Había hambre, ¿sí? Llegaste a Egipto, Yosef estaba, llegó a ser el vice faraón, el faraón les dio las mejores tierras para que se asienten, progresaron, prosperaron, se reprodujeron, Egipto te abrió las puertas. Es cierto, la historia terminó mal, pero Egipto, hay Akarata Tov, tienes que reconocer todo lo que te dio. Entonces ya puedo entender, aun cuando de pronto me agarre el yetzer de decir, ay, es que no los aguanto los egipcios. Pero es real que me abrió la puerta. Cuando Jacob tenía hambre y sus hijos tenían hambre, Egipto te abrió la puerta. Entonces viene una explicación. Y hay otras mitzvot que ni son lógicas, no son lógicas y no tienen ninguna explicación. ¿Y cuál tengo que cumplir? Las primeras, las segundas y las terceras. Todas. Todas tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque Hashem dijo. Y entonces incluso con la palabra tam en inglés significa sentido, pero tam también significa gusto. Y te dejan a mí que dicen, en vez de buscar el sentido, buscan el gusto a las mitzvot. No tanto el sentido racional, sino solamente, ¿por qué lo haces? Porque Hashem dijo, por el gusto de cumplir la mitzvah de Hashem. Me encanta poder cumplir la palabra de Hashem. ¿Pero estás entendiendo por qué lo haces? No. Entonces, ¿qué? ¿Eres un loco? ¿Eres un bobo? No, Hashem lo dijo. Y Hashem sabe. Cuando nosotros tenemos un bebé, ¿sí? Chiquito, que empieza a gatear, ¿sí? Lo vamos a ver cómo va directo al contacto. Si hay algo que más llama la atención son esos agujeritos en la pared, ¿sí? Que al bebé le dicen, ven a mí, parecería. ¿Sí? Todos los contactos, los enchufes les encanta. ¿Y qué hacemos los papás? No se toca, no se toca, no se toca, ¿sí? Y le decimos, no se toca. ¿Y por qué? ¿Qué entiende el bebé? ¿Por qué no se puede tocar un agujerito? ¿Qué problema tiene? Claro, como papá podría sentarlo al bebé y decirle, mira, te voy a explicar. Resulta, la electricidad se produce de tal manera, hay un polo negativo, un polo positivo, y tú te conviertes en tierra, y entonces de alguna manera el bebé me va a mirar y va a decir, no te entiendo nada. Entonces, como no entiendo nada, ¿qué hago? Y como no me entiende nada, simplemente le digo, no, con cara así, ¿sí? Y si toca, le doy. Kadosh Baruj Hu hay cosas que nos dijo no, y no entendemos. Y quizás no las entendamos nunca. Y es también aceptar que Kadosh Baruj Hu entiende mucho más que nosotros. Y aun cuando tenemos raciocinio, no vamos a llegar a la sabiduría de Kadosh Baruj Hu en un montón de cosas. Entonces, tienes raciocinio, vas a encontrar sobre quién basarte muchos sabios que dicen busca el significado. Pero sabiendo de antemano que quizás el significado que encuentres no es el verdadero, no es el correcto. Y puede ser que el significado que encuentres sirva para esta generación de este siglo, pero 100 años después, no. Vas a escuchar, por ejemplo, que muchos van a hablar, sí, Hashem prohibió el cerdo porque tiene triquinosis. ¿Sí? ¿Lo has escuchado? ¿Y si hay cerdos que no tienen triquinosis, se puede comer? ¿Y si la triquinosis se saca de la tierra, qué va a pasar? ¿Vamos a poder comer cerdo? No. Entonces no es por la triquinosis. ¿Sí? Entonces de pronto ahí nos vamos a preguntar, entonces Hashem, ¿por qué me prohibiste el cerdo? Ya curé la triquinosis, ya no hay triquinosis en el mundo, ya está. ¿Por qué me la quitaste? O van a empezar a ver Yehudim que ahora como se quitó la triquinosis voy a empezar a comer cerdo, porque ya el motivo por el cual yo pensé que era la mitzvah ya desapareció, por lo tanto ya se puede. Como aquel que dice,
Como antes era difícil prender fuego, entonces Hashem dijo que no lo hagamos. Pero ahora que es fácil, ya se puede. ¿Sí entienden la dificultad? Y es ahí donde se mete el Yetzer. Y entonces uno tiene que controlar al Yetzer y decirle, a pesar de no entender, bueno, Hashem me dijo que no. A pesar de que no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no? Ok. Nos vemos desde Hashem la próxima semana. Pasen la linda Mitzvah. Mahon Ora, tu casa en Israel.